Revuelta contra el mundo moderno. Julius Evola. Primera parte. El mundo de la tradición. Los maestros de los tiempos antiguos eran libres y sabios. En la vastedad de las fuerzas de su espíritu, todavía no existía el yo, y esta espontaneidad de la fuerza interior daba grandeza a su aspecto. Eran prudentes como quien atraviesa un torrente invernal, vigilantes como quien sabe que tiene a su espalda el enemigo, imposibles de agarrar como el hielo derritiéndose, rudos como la madera en bruto, vastos como los grandes valles, impenetrables como el agua turbia. ¿Quién, hoy en día, con la grandeza de su propia luz, podría iluminar las oscuridades interiores? ¿Quién, hoy en día, con la grandeza de su propia vida, podría reanimar la muerte interior? En aquellos, existía la vía. Eran individuos señores del yo, y era en la perfección que se resolvía su falta. Lao Tse, Tao Te Ching, 15. Contenido de la primera parte. Comentarios, Biblioteca Julius Evola. 1. El principio. Evola aborda esta primera parte partiendo de cero. Existen dos naturalezas, nos dice, una física y otra metafísica. Existe una forma de pasar de una a otra, la iniciación. La vida solamente es plena y tiene sentido cuando se viven ambas realidades, de lo contrario, está coarta y limitada. Y así sucesivamente. En este primer capítulo de su obra, Evola nos introduce, casi sin darnos cuenta, en el mundo de la tradición. A partir de este momento, su fisonomía será más fácilmente comprensible para los interesados en penetrar en esta temática. 2. La realeza. Contrariamente a Guénon, Evola sostenía que en la Edad de Oro, en la figura del rey y emperador, se unía tanto el poder sacerdotal como el poder guerrero. Solamente en siglos posteriores de decadencia, estos poderes se separaron y dieron vida a la casta sacerdotal y a la casta guerrera. La síntesis de ambas constituye el principio de la realeza cuyo estudio Evola aborda en este segundo capítulo. El repaso a este tema en todas las tradiciones de Oriente y Occidente puede calificarse como exhaustivo. 3. El símbolo polar, el Señor de paz y justicia. En su tercer capítulo, Evola aborda el simbolismo polar. Si en el capítulo anterior ha estudiado el concepto de realeza, ahora aborda la cuestión de la sede de esta realeza. En todas las tradiciones, esa sede está situada en el norte y en el centro del mundo, de ahí que Evola insista en el simbolismo polar. Además, los dos atributos que acompañan a esta realeza son los de Señor de paz y justicia. El emperador recibe ese título y sitúa su imperio en el centro. Solo el centro es estable e inmóvil, todo lo que está en su periferia es devenir y temporalidad, esto es, caos. 4. La ley, el Estado, el imperio. Evola aborda ahora los fundamentos de una verdadera teoría del Estado, desde el punto de vista tradicional. La ley, para ser asumible, no puede ser emanada por el demos, sino que debe estar anclada en lo alto, esto es, en principios metafísicos y promulgada por quien los ha realizado en sí mismo. El Estado no es la estructura organizativa de la nación, sino la encarnación del orden, y la nación no tiene valor, mientras que es la noción de imperio la que se sitúa en el centro de esta doctrina del Estado. 5. El misterio del rito. ¿Qué es el rito? ¿Por qué el rito tiene un papel tan importante en todas las culturas tradicionales? Evola lo explica en este capítulo. El rito es una operación inefable que actúa a modo de una ley física en la que si se dan todas las circunstancias requeridas, se produce el efecto deseado. El rito es la operación a través de la cual el mundo físico obtiene efectos del mundo metafísico. En un tiempo originario, el rito era ejercido exclusivamente por el emperador. Solamente, más adelante, el rito se generalizó para uso de otros estamentos. 6. Del carácter primordial del patriciado. La institución del patriciado es común a todos los pueblos de origen indoeuropeo.
Ébola pasa revista a las diferentes tradiciones utilizando un material muy variado aportado por los historiadores de las religiones y los antropólogos, y deduce que en toda civilización de este tronco, el pater familias es, no solamente el jefe de la familia, sino especialmente y, sobre todo, el sacerdote del culto doméstico que asegura la presencia de los antepasados y la continuidad del linaje. 7. De la virilidad espiritual. La virilidad espiritual está íntimamente asociada a las civilizaciones de carácter solar que practican cultos masculinos y viriles, frente a los cultos telúricos y ginecocráticos propios de las civilizaciones del sur. Referida al tipo de culto, la virilidad espiritual se manifiesta en las costumbres de las naciones y en sus tradiciones. Esta distinción será esencial para comprender más adelante la diferenciación que establece Ébola entre los dos modelos de civilizaciones, la civilización de la madre y la civilización olímpica. 8. Las dos vías de ultratumba. Si el ser humano es un ser para la muerte, si su destino inevitable es morir y, como enseña el budismo, no ha existido un hombre en toda la historia que haya evitado el encuentro con la muerte, entonces la vida no es sino una preparación para la muerte. De la actitud que tomen las distintas tradiciones en relación a la muerte dependerá su carácter y naturaleza profunda. No es lo mismo la inhumación que reintegra al ser en el seno de la tierra madre, que la incineración que hace ascender la llama hasta el cielo. 9. Vida y muerte de las civilizaciones. Las civilizaciones no son eternas, sino transitorias. Como si se tratara de un ser humano, nacen, crecen, se desarrollan y mueren y son sustituidas por otras que a su vez siguen el mismo ciclo. El tipo de civilización que crean, deriva del elemento raza, íntimamente ligado al tipo de tradición que han heredado y que asumen. La metafísica de la historia enseña que las civilizaciones siguen leyes cíclicas. Ébola, en este capítulo define el elemento fundamental para constatar la decadencia de las civilizaciones, el ascenso progresivo del demos. 10. La iniciación y la consagración. Las dos formas de entrar en contacto con la trascendencia, indican, asimismo, la influencia metafísica que sufre. La iniciación supone la incorporación al ser humano de una influencia superior que, a partir de ese momento, se convierte en el polo de su existencia. Por el contrario, la consagración supone la posibilidad para el ser humano de actuar como mediador de las fuerzas trascendentes. Así pues, esto configura las civilizaciones solares frente a las telúricas o sacerdotales, pues no en vano, la consagración es un acto específicamente sacerdotal. 11. Relaciones jerárquicas entre realeza y sacerdocio. Este capítulo resultará polémico en la medida en que contradice la doctrina tradicional según la enunció René Guénon. Para Guénon el sacerdocio se sitúa en la cúspide de la jerarquía en tanto que el poder espiritual es superior al poder temporal. Ébola se opone a esta concepción afirmando que en el período primordial no existió diferencia entre ambos principios. E incluso hasta períodos históricos esta identidad se mantuvo. La superioridad de la realeza frente al sacerdocio se manifiesta en que la realeza originaria ostentaba un poder doble, a la vez espiritual y material. Solamente fue en períodos posteriores de degeneración cuando se produjo la ruptura entre ambos poderes. 12. Universalidad y centralismo. Existe una diferencia sustancial entre la universalidad y el centralismo como principios organizadores del Estado. El imperio no es centralista, sino universal. Solamente exige de las partes que lo constituyen, una fides, una lealtad. La adhesión de las partes al principio metafísico que inspira el imperio se sitúa por encima de los particularismos de cada unidad que lo integra. Por el contrario, cuando esa unidad se intenta imponer de manera artificial y fuera de los principios metafísicos, entonces se produce un proceso centralizador que Ébola denuncia. 13. El alma de la caballería. Ébola reconoce en la ordenación caballeresca una renovación de la antigua vía heroica del mundo clásico greco-latino.
En este capítulo, Ébola realiza un profundo estudio sobre la caballería y su naturaleza más profunda que le lleva a introducir un elemento interesante, el de la contemplación de la mujer como aspecto femenino del cosmos. Ébola resume en este capítulo lo esencial de su obra El misterio del Grial. La defensa del caballero del honor y de la imagen de su dama, suponen una traslación espontánea de la doctrina del tantrismo hindú sobre las relaciones entre el principio masculino y el femenino. 14. La doctrina de las castas. Echuon decía que la raza era la forma, y la casta el espíritu. Ébola realiza en este capítulo una introducción general al estudio del sistema de castas propio de todo el universo hinduario. Apunta también el origen de las castas y las razones por las que estas civilizaciones atribuían a la casta una función superior. El complemento ideal de este capítulo es, desde luego, la lectura de los libros Castas y razas, de F. S. Chuon, y Autoridad espiritual y poder temporal, de René Guénon. 15. Las participaciones y las artes. La esclavitud. 16. Bipartición del espíritu tradicional. La ascesis. Este interesante capítulo aborda dos temas interrelacionados. De una parte, el concepto de ascesis, como método de acceso a la realidad metafísica. Por otro lado, la existencia de dos vías mediante las cuales se manifiesta el espíritu tradicional y cristaliza la voluntad de realización de un acceso. La vía de la contemplación propia de la casta sacerdotal y la vía de la acción propia de la casta guerrera. Ébola, por carácter, e incluso cabría decir, por casta, se siente más predispuesto a la acción que a la contemplación. 17. La gran y pequeña guerra santa. 18. Juegos y victoria. La vía de la acción tiene dos desembocaduras, los juegos y la guerra santa. Ébola, en este primer capítulo, alude a dos conceptos fundamentales. El concepto de victoria y su origen, como concepto metafísico y manifestación de una fuerza no humana alcanzada tras el seguimiento de una disciplina de ascesis y, de otro lado, los juegos que, como los olímpicos, suponían la hipostatización de esa fuerza superior y no humana en determinados atletas y en la figura del vencedor. 19. El espacio, el tiempo, la tierra. Cuando ya se aproxima al final de la primera parte de su obra, Ébola toca temas que enlazarán con la segunda parte dedicada a presentar una morfología de las civilizaciones. Sin duda, la más básica es explicar la diferencia entre el tiempo metafísico y el tiempo moderno. Si para las civilizaciones modernas el tiempo es una noción lineal, para las civilizaciones tradicionales, tiene como por lo demás, el espacio, un aspecto cualificado. 20. Hombre y mujer. El papel de la sexualidad en las civilizaciones tradicionales está también volcada hacia lo alto. Ébola analiza esta relación en este capítulo que, luego tendrá ocasión de desarrollar ampliamente en una de sus mejores obras, Metafísica del sexo. También en el ámbito de la sexualidad existe la posibilidad de practicar una ascesis tradicional. Los amantes, identificados con el principio masculino y con el principio femenino, reproducen en la cópula el acto de la creación. Es la tercera dimensión de la sexualidad. Después de servir para el placer, después de servir para la reproducción, el sexo sirve también como método de acceso a la trascendencia. 21. Declive de las razas superiores. La decadencia y no el progreso, es la ley que rige las acciones de los hombres. La decadencia es la compañera inseparable de lo humano que contribuye a explicar el por qué las civilizaciones degeneran y con ellas las razas que las sostienen. Ébola anticipa algunas de las tesis que desarrollará en la segunda parte de su obra. La metafísica de la historia implica necesariamente considerar a la historia como decadencia sometida a leyes cíclicas. Frente a la historia como progreso, el concepto de historia cíclica enseña que la humanidad está sometida a periódicas fases de ascenso y descenso.